feliz de estar en El Salvador y dispuesto, ¿no?, a intentar aportar un granito de arena al tema del día. Le pediría, si es tan amable, a quien lleva el control, que me ponga otra vez los que están conectados desde casa, que les vamos a dar también las buenas tardes. He visto a Ceci, pero no me he podido fijar en más nombres. Bueno, Ana Margarita, encantado. Carlos Roberto, mis saludos. Daniela, ahí está. Flor, Giovanni. Buenas tardes a todos. Hola, Graciela, Carla, Lorena. Encantado de veros. Hola, Carlos Roberto. Gracias por saludar. Bueno, pues felicidades a todos por estar compartiendo esta tarde y perdón por el retraso, que no es culpa nuestra. Bueno, en primer lugar tengo que deciros que tengo la sensación de estar vendiendo miel al colmenero. Supongo que esta expresión también la utilizáis aquí, ¿sí? ¿Utilizáis esa expresión en El Salvador? ¿No mucho? Vender miel al colmenero. Es de tontos. A un colmenero no le vendes miel. Le puedes vender panales, pero venderle miel no. Pues yo tengo la sensación de estar vendiendo miel al colmenero. Porque resulta que ayer estuve en el Hospital La Cima y nos fuimos a cenar, y en la cena con Daniela hablábamos, y con Miguel, hablábamos de estudios de investigación. Y tienen ideas buenísimas, y algunas que ya están terminadas y que quieren presentarme. Esta mañana he ido al Sacamil y resulta que yo menciono no sé qué, y al cabo de un minuto me están contando los trabajos que ya han terminado y que quieren presentarme porque están pensando en dónde los mandan, o lo que publicaron en la revista del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué tal? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Si ya tenéis el mensaje que yo quería compartir hoy. Estoy vendiendo miel al colmenero. Pero bueno, como me pagan para esto, no me pagan. Pues vamos a hacer el papel. Son las 4:20 pasadas, ¿no? Vamos a ver si en menos de media hora sustanciamos un poco el tema que nos ocupa. Lo que yo quiero llevar a vuestro ánimo al final de esta charla con fuerza es que al final de esta presentación, todos los que estáis aquí estéis convencidos de que trabajar en paliativos e investigar al mismo tiempo es posible. Hacer investigación con pocos recursos de investigación es posible. Esta es la idea que voy a intentar sustanciar a lo largo de la tarde. Vamos a hablar de cultivar la actitud científica. Los que estabais ayer en la Divina Providencia escuchasteis esta introducción ya. Después vamos a hablar de la idea de investigación, porque a mí me parece que es la clave. La idea de investigación, tener ideas de investigación. Y luego voy a poner muchos ejemplos, pequeños ejemplos, más que enrollarme o hablar de teorías de la investigación, voy a poner muchos ejemplos que nos puedan ayudar, ¿no?, a entender lo que estamos explicando. Y al final, 4 ideas para llevar a casa. En esta introducción quiero decir una frase que escuché una vez en un congreso de cuidados paliativos en Montreal. Bueno, pues porque a veces se plantea cuando dicen, no, es que investigar con enfermos terminales es un tema ético, es que investigar con enfermos tan frágiles igual no está bien hecho, ¿no? O sea, hay problemas éticos para investigar, ¿no? Sin embargo, se puede y se debe hacer clínica e investigación sin morir en el intento. Con medios sencillos, con poca infraestructura, se puede y se debe hacer investigación. Y yo se lo quiero contar hoy con algunas experiencias vividas. Dejadme que empiece con este texto de la biografía de Cicely Saunders. Conocemos que esta gran pionera de cuidados paliativos hizo una labor enorme en St. Christopher Hospice. Pero si te coges la biografía, hay un hueco en la biografía de Cicely Saunders. ¿Qué hace Cicely Saunders desde que muere David Tasma hasta que empieza el St. Christopher Hospice? Y en este libro, en esta biografía, en la introducción del libro Velad conmigo, David Clark dice muy claro que cuando se gradúa de medicina, pocos años después, toma un puesto de trabajo como investigadora
en un hospital de Londres y desarrolla trabajos de investigación cuyos resultados nosotros utilizamos hoy. Eso de la morfina around the clock, eso de la morfina cada 4 horas, lo desarrolla en aquellos años Cicely Saunders. Eso de la morfina como preventivo, no como en el momento que tenga dolor, lo desarrolla ella entonces. Y cuando plantea St. Christopher Hospice, en los fundamentos de St. Christopher, ya incluye que St. Christopher tendría que ser un lugar de asistencia, pero también de docencia e investigación. En St. Christopher se tiene que hacer investigación porque está en la idea fundacional. Con lo cual, no hay contradicción entre cuidados paliativos e investigación, al contrario, hay armonía, hay sintonía. La pionera, la que lo descubrió, lo que inventó, ya nos los decía desde el principio. Empecemos entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde empezamos? Vale, yo quiero investigar, pero a veces es que no encuentro modo. ¿Qué hago? Yo diría que primero debemos empezar por cultivar una actitud científica. No os preocupéis tanto de la investigación, sino de cultivar una actitud científica. Y vamos a ver algunos elementos, lo que a mí se me ocurre, lo que yo he hecho. Os voy a contar mi experiencia, eso es lo que traigo hoy, para cultivar la actitud científica. Yo me he visto como vosotros. Hoy me veo con un equipo de 15 personas haciendo investigación, pero yo durante muchos años me he visto en un hospital fuera de una ciudad, rodeado de encinas maravillosas en Salamanca, y de vez en cuando había algunos toros bravos, pero para hacer investigación estaba yo solo. Yo me he visto solo, pero quise comenzar y empecé, porque me habían enseñado así, cultivando la actitud científica. Cultivar la actitud científica es, por ejemplo, leer continuamente trabajos en inglés. Ahora tengo un poquito más de facilidad con el inglés. No soy especialmente dotado para el idioma. Hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, me costaba un artículo en inglés. Bueno, yo recomiendo vivamente leer sistemáticamente artículos en inglés. Aunque al principio no entendáis más que el título, o os canséis con el abstract y lo dejéis para leer más adelante otro día, pero leer continuamente trabajos en inglés. Porque eso va a mejorar el inglés y eso ya te pone la cabeza en los esquemas de la investigación. No va mal suscribirse a una revista. Y mejor si la paga uno de su propio bolsillo, porque entonces la lee. Si te la suscriben en el hospital, se va amontonando allí en montones. Recuerdo que cuando llegué a la clínica de la Universidad de Navarra, me pusieron a trabajar en el despacho de un oncólogo médico, el doctor Aramendía. Y el doctor Aramendía tenía una pila de revistas, Journal of Clinical Oncology, tenía una pila de revistas allí puestas, ¿no? Y uno desde lejos podía decir, joder, el doctor Aramendía, ¿cuánto estudia, no? Qué listo es el doctor. Pero yo que estaba cerca me daba cuenta de que las revistas estaban sin desenvolver. Y le dije, hombre, Aramendía, por lo menos quítale el plástico. Cuando te regalan la revista no se lee. Si tú la pagas, se lee. Hoy las revistas son más asequibles, a través de suscripciones electrónicas, y luego muchos hospitales tienen suscripciones a revistas electrónicas o tienen sistemas para darte los artículos que te interesan. Entonces yo recomiendo suscribirse a esas alertas que tienen las revistas periódicas para anunciar cuál es el índice de la revista, del número de la revista de ese mes, y revisar cuando te llega el correo electrónico automático, revisar los títulos y pinchar y entrar al abstract y al menos leer el abstract. Si el artículo te interesa mucho, pídelo a la biblioteca, que en 2 o 3 días te lo hace llegar también. Supongo que esto ocurre también aquí. Hoy el número de revistas de cuidados paliativos es importante. Yo diría que las revistas más importantes son Palliative Medicine, una revista del Reino Unido, y Journal of Pain and Symptom Management, que es una revista americana. Pero Carlos, es que yo no sé inglés.
lee medicina paliativa, que están saliendo artículos muy interesantes en español y que por ser socios de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos tenéis acceso también a esa revista. Hay otras revistas, pero bueno, yo recomendaría el British Medical Journal Palliative Care, que es la número 6, y las dos primeras, que son las que ya he mencionado. Pero suscribirse a una revista, además de leer habitualmente en inglés, es algo muy provechoso. Esta mañana hablaba con mis compañeros de Sacamil de las sesiones bibliográficas. Una sesión bibliográfica que se llaman a veces club de revistas o journal club, ¿no? Las sesiones bibliográficas es que alguien se prepara un artículo, se lo digiere bien, lo estudia bien y lo cuenta al resto del equipo. Cuando llegué a Navarra, empecé a hacer esto, porque es lo que me habían enseñado en mi formación. Y yo dije, esto me ha venido muy bien, estamos en un centro académico donde se va a formar más gente, todas las semanas vamos a trabajar un artículo. Y hasta hoy, todos los jueves trabajamos un artículo. ¿Os dais cuenta de lo que para mí, profesional de cuidados paliativos, supone todas las semanas un artículo? Son 50 trabajos al año escogidos por mis compañeros o por mí mismo, escogidos y trabajados en profundidad. Si alguno me llama más la atención, pues me lo estudio más en profundidad. Son reuniones que tienen que ser breves para no hacerse costosas, de 15 minutos de presentación y 15 minutos de conversación. Y de ahí muchas veces salen trabajos de investigación que se pueden copiar para hacerlos en tu propio servicio o ideas de investigación para reproducir más adelante. O sea, esto es cultivar la actitud científica, ¿no? Y por eso recomiendo vivamente dedicar todas las semanas un poquito de tiempo en el equipo, siempre que sea posible, todas las semanas o una vez al mes. Pero si podéis, los que estáis más en formación, al menos todas las semanas, diría yo. Luego, veis esta foto, ¿no? Esta foto es de un congreso de cuidados paliativos, yo creo que fue en Las Palmas de Gran Canaria. Esta foto está aquí para animaros a ir a reuniones científicas periódicamente, todos los años, a alguna reunión científica. Participa en congresos, participa en reuniones científicas. Pongo esa fotografía que el recuerdo que me trae inmediatamente es que un estudio importante sobre ceftriaxona subcutánea surgió en un viaje a Portugal. Iba en el coche con la doctora García Neto, Isabel García Neto, y me llevaba, había estado dando clase en un máster de cuidados paliativos y me llevaba a cenar. Y por el camino, como a veces pasa aquí, pues entró una llamada de alguien del equipo que le preguntaba a la doctora qué hacer con un determinado paciente. La doctora preguntó esto, lo otro, parecía que el paciente había hecho una neumonía, estaba en domicilio, había que ponerle un antibiótico, el paciente estaba deteriorado en su vía oral, la doctora le dijo, pues le pones ceftriaxona subcutánea. Y con toda normalidad siguieron hablando, patatín, patatán, cortaron el teléfono. Y yo le dije, oye, cuéntame eso de la ceftriaxona subcutánea. Oye, así, aquí usamos ceftriaxona subcutánea. ¿Cómo que usáis ceftriaxona subcutánea? Y no pasa nada, y no. A nosotros no nos pasa nada. Pero bueno, ¿y eso lo habéis leído en algún sitio? Ah, no, nosotros lo hacemos. No sé quién lo contó hace tiempo y nosotros lo pusieron en una diapositiva, nosotros hemos empezado a hacerlo y bueno, y le dije yo, ¿y por qué no lo hacemos nosotros también y comparamos los resultados? Entonces hice un pequeño protocolo, que es un folio, en el que consistía en que cada vez que poníamos ceftriaxona subcutánea a un paciente le preguntábamos si le dolía o no le dolía. Poníamos una palomilla y le preguntábamos al paciente si eso era molesto o no era molesto. Una escala analógica visual. Y luego la enfermera cada día tenía que decir si aquello estaba rojito o no, o si estaba duro o no. Y así lo hicimos. Y fue muy interesante. ¿Cuándo utilizaba yo ceftriaxona subcutánea? Pues cuando el paciente venía con una analítica de infección, casi siempre, o infección urinaria, ¿no? Pero recuerdo que hicimos el protocolo, estábamos los dos equipos de acuerdo, y de repente cuando juntamos los datos, ¿cuántos llevas? Pues llevo 15, pues yo otros 15. Ah, pues vamos a ver cómo va. Juntamos los datos
y yo veo que ya utiliza la ceftriaxona solo muy pocos días. Pero hombre, pero un tratamiento antibiótico de 3 días, esto no es serio, no sé si lo vamos a publicar. Pero ¿en qué circunstancias utilizas tú? Dice, lo podemos documentar. Mándamelo. Ella estaba utilizando ceftriaxona subcutánea para aliviar las secreciones, los estertores del final de la vida. No estaba utilizándolo para tratar neumonías o infecciones urinarias. Aquello no nos habíamos puesto de acuerdo en el protocolo, en la causa del tratamiento, y decidimos publicar los resultados de un modo separado, pues para no tener dificultades. Pero yo empecé a trabajar el tema de la vía subcutánea. Allí publicamos los dos equipos nuestros resultados en un congreso, en un póster. Tiempo después, yo lo he publicado como un trabajo de investigación un poco más serio, y tiempo después he visto que la empresa farmacéutica publicaba la farmacocinética de la vía subcutánea, demostrando cómo alcanza niveles por vía subcutánea. Pero yo había aprendido a estudiar sobre la vía subcutánea y, como veréis, esto me ha dado cierto éxito más tarde. Pero una idea que se me ocurre cuando voy a un curso, cuando voy a un congreso, y por eso yo os recomiendo que en este tipo de reuniones científicas son tan estimulantes que a uno se le ocurren cosas que no se te ocurren habitualmente en tu servicio. Por eso hay que ir a congresos, porque se te van a ocurrir cosas, ideas. Esto es cultivar la actitud científica. Esta frase, en cuidados paliativos nos sobran fármacos y nos falla la evaluación, fue cuando yo médico joven, es que me acuerdo del marco en el que esto me ocurrió. Esto me ocurrió en una piragua en medio de un lago de las montañas rocosas. En ese contexto se pronunció esta frase. Mi amigo Bruno Gañón, un poco más experto que yo, había terminado ya su formación como fellow de cuidados paliativos con el doctor Bruera, y estaba un fin de semana visitando Edmonton, y yo estaba haciendo entonces mi fellow con el doctor Bruera. Y entonces este amigo, que nos habíamos hecho amigos, decidió llevarme a las montañas rocosas, ¿no? Y fuimos a un sitio maravilloso que se llama Lago Maligno, Malignant Lake, un sitio maravilloso, de estos de foto, de postar, ¿no? Y yo, que estaba on fire en aquel tiempo, estaba muy, muy emocionado con todo lo que estaba aprendiendo, ¿no? Y le dije, Bruno, dime, o sea, ¿cuáles son los fármacos claves, los que tú has aprendido a manejar en cuidados paliativos? Y él me contestó con esta frase en la piragua, mientras remábamos. Mira, Carlos, bueno, yo creo que remaba yo, él iba en la popa. Y dice, mira, Carlos, en cuidados paliativos nos sobran fármacos y nos falta evaluación. Y esto es para decir que la evaluación habitual en cuidados paliativos es clave para la investigación, para tener una actitud científica. Nos han puesto música de fondo, así es mucho mejor. Para los de casa es que se oye una música muy, muy divertida. Bueno, total, que tener una sistemática de evaluación, siempre la depresión con el HATS, o siempre que viene un paciente le hacemos el ESAS y evaluamos el control de síntomas. Esta mañana veíamos la posibilidad de hacer un estudio, una compañera que está en la sala, que no voy a señalar, pero está en la primera fila con una blusa color beige, decía, es que nos llegan los pacientes muy mal. Y yo le decía, haz un ESAS y vuelve a hacerlo el día 3. Yo lo hice. Y resultó un trabajo publicado en la revista Supportive Care in Cancer, trabajo súper interesante que yo sigo utilizando para enseñar a los alumnos cómo llegan los pacientes y qué eficacia tiene cuidados paliativos en 3 días, cómo baja el ESAS en todos los indicadores en los 3 días. Y ella decía, es que a mí me los mandan solo por dolor, pero es que no tienen solo dolor, tienen muchas otras cosas. Documéntalo. La sistemática de evaluación, documéntalo y vuelve a hacerles un ESAS 3 días después y ya verás cómo estás. He hablado del ESAS, pero puede ser cualquier otro instrumento, el que vosotros estéis familiarizados con él. Pues siempre que hay delirium voy a hacer un minimental, pues el minimental. Pues siempre que hay depresión voy a hacer un HATS, o cuando voy a poner un tratamiento antidepresivo voy a ponerle un HATS, lo que sea. Pero evalúa. Esto es cultivar una actitud científica. No decir tiene delirium y apuntar delirium.
No, tiene delirium minimental 24/30, minimental 22/30. Lo esperado para su edad era 28. Muy bien, has dejado documentadas las cosas. También registrar la medicación con la que llega el paciente al ingreso, porque a veces si haces un estudio retrospectivo y no tienes la medicación con la que llegaba el paciente, no puedes dar idea de cómo llegaba el paciente. Si dices, si el paciente me llegó, ayer vi en la Divina Providencia un paciente, esto es para darle un poco de ánimo al doctor Carlos, vi en la Divina Providencia un paciente que llegó con no sé cuánto de infusión intravenosa o subcutánea de morfina y que estaba con 10 miligramos de metadona cada 12 horas. Claro, cuando yo pregunté, ¿qué medicación tiene ahora? Y me dijeron, 10 de metadona cada 12 horas. Pero a continuación me dijeron, pero es que llegó con tal dosis, ¿no? Claro, yo me doy cuenta del cambio que se ha producido, ¿no? Entonces, registrad siempre la medicación con la que llega el paciente a vosotros. Muy importante, porque si luego queréis publicar ese caso, ya tenéis esa información recogida y si no, la perdéis. Este rigor en la documentación y en la evaluación sistemática del paciente será luego una mina de trabajos de investigación. En esto de cultivar la actitud científica me viene a la cabeza otra frase así muy sentenciosa que me dijo un amigo nefrólogo, ¿no? Era nefrólogo un poco por accidente, porque él lo que quería es ser médico de pueblo. En concreto, su pueblo era Astudillo. Era muy buen clínico. Y lo que a él le gustaba era ser médico de Astudillo. Astudillo está en Palencia, que es una ciudad de Castilla al norte de Valladolid. Pero aunque él quería ser médico de Astudillo, ¿no? Pues su padre murió, tuvo que ir a la ciudad y terminó siendo nefrólogo. Y trabajaba en mi hospital, era el nefrólogo de mi hospital. Y era como muy paternal, muy buen colega, muy humano, ¿no? Y un día me cogió así, porque veía cómo yo trabajaba y veía, pues eso, lo que vosotros hacéis, ¿no? Veía, pues, humanidad en acción, ¿no? Y un día me dijo lo que él le había dicho a su padre, que también era médico de Astudillo. Pues su padre le había dicho, mira, hijo, cuando estés delante de un paciente, haz por él todo lo que puedas. Y cuando no sepas qué hacer, busca a alguien que sepa hacer. Esta frase parece una tontería, pero no es una tontería, y ha alimentado mi actitud muchas veces. Yo me he encontrado algunas veces, bastante, con el tiempo menos, pero al principio más, me he encontrado muchas veces sin saber qué hacer, sin saber qué poner, sin saber cómo solucionar un problema de un paciente. Empecé a utilizar ketamina por primera vez en mi vida por teléfono, llamando a un colega que yo sabía que ha utilizado ketamina en Madrid, y yo me acuerdo, solo teníamos, no había teléfonos móviles, estoy hablando de hace 30 años o 25 años, ¿no? No teníamos teléfonos móviles, y me acuerdo de estar en el teléfono del control, en el pasillo, y aquí era un pasillo muy largo de un hospital antituberculoso, y teníamos al paciente en la habitación. Entonces me había dicho, llámame a las 5 y yo te digo cómo usar ketamina, Núñez Solarte. Entonces yo estaba al teléfono, entonces vas y le pones, pero tienes que monitorizar la presión. Entonces yo iba al paciente y le decía a la enfermera, ponle ahora tal dosis y tal. Volvía al teléfono, oye, ya lo tengo, ¿y qué tensión tiene? Y yo iba corriendo al pasillo, ¿y qué tensión tiene? Y así utilicé por primera vez ketamina en un paciente. Aprendí preguntando. Cuando no sepas qué hacer, pregunta a alguien que sepa. Y esto es lo que yo os recomiendo a vosotros. Preguntar a otros, buscar soluciones. Y hay que buscarlas en los libros, y hay que hacer búsquedas rápidas en bibliografía, en PubMed. Cuando te enfrentes a problemas difíciles, cuando pasa algo y no entiendes, búscalo. O cuando un problema exceda lo que tú sabes, tu propia competencia. Que tengo un paciente en domicilio y quiere usar ceftriaxona subcutánea y no sé cómo utilizarla, pon un mensaje a Carlos. Y Carlos te dirá, míralo porque tienes este trabajo publicado y aquí tienes el protocolo o te mando el protocolo. Esto es cultivar la actitud científica. Este es el caldo
de cultivo en el que más tarde surge la evaluación, surge la investigación. Esto me acuerdo, este amigo, el que le veis tan, este doctor, ¿no? Que ha trabajado muchos años en Madrid, estaba haciendo las prácticas de un máster precisamente en Salamanca. Ahí veis las encinas del fondo que se ven ahí. Cuando digo que trabajaba en un monte de encinas, ahí tenéis las encinas del Hospital Antituberculoso, de los Montalvos de Salamanca, ¿no? Y este enfermo me enseñó, ¿sabéis a qué? A preguntar a los pacientes cuánto bebían y a pedir a la cocina vino. Un paciente con delirio, que no conseguía que durmiera por la noche, que se inquietaba especialmente por la noche. Un día dijo, déjame ver la historia. Y se puso a buscar en la historia, y ese es el momento que capta la foto, si habíamos documentado el consumo de alcohol. Y me dijo, Carlos, ponle vino. Le puse vino. Le puse vino. Y el paciente empezó a descansar. Aparte de que se ponía muy contento con las botellitas, los alevines de vino que le subíamos. Encontré, pues aprendí y encontré una solución. En aquel hospital me pasaron muchas cosas divertidas. En una ocasión también aprendí de las enfermeras que las sondas nasogástricas a veces se obstruyen. Esto probablemente lo sabéis. Seguro que sabéis todas que se desobstruyen muy bien con Coca-Cola. Sabíais esto, ¿no? Que las sondas nasogástricas que se obstruyen, tú les pones Coca-Cola, es lo mismo que cuando se te atranca un tornillo en el coche, que tiene mucho, le pones Coca-Cola y el tornillo sale. No sé qué tiene la Coca-Cola, pero no sé qué tomamos, pero... Bueno, el caso es que las enfermeras me dijeron que con Coca-Cola el asunto funcionaba. Y entonces, pues yo dije, oye, pues pide una Coca-Cola a la cafetería, ¿no? Y entonces el celador dijo, deja, ya bajo yo, ¿no? Pues claro, había que pedir una Coca-Cola cada día. Y entonces dije yo, joder, pues si esto lo usamos para el cuidado del paciente, esto se lo voy a pedir a la farmacia. Y entonces yo en la hoja de medicación añadía, y una Coca-Cola. A continuación me llamaba la farmacéutica, pero Carlos, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, joder, si te pido hidratación para el paciente con una pomada que tenga ácido hialurónico, tú vas y me la preparas. Lo que te estoy pidiendo es Coca-Cola. Como no sabemos la fórmula y no lo puedes preparar, pues te lo tendrás que comprar en el bar para servírmelo a mí y cuidar al paciente. Bueno, al final lo de la Coca-Cola no funcionó y tuve que comprar yo la Coca-Cola. Pero bueno, aprendieron también a cuidar más la sonda y no necesitábamos Coca-Cola todos los días, que es lo que nos pasaba hasta ese momento. Pero bueno, preguntar a los demás qué hacer, o lo que hemos hecho esta mañana, ¿no? O sea, yo esta mañana me asombraba, se lo decía luego a Mario, ¿no? Yo digo, juntos hemos encontrado algunas ideas que no se nos habían ocurrido. Y lo que en la primera ronda no se nos había ocurrido, en la segunda había surgido y teníamos una vía más para explorar de la paciente. O sea, que este preguntar a los demás resulta también una actitud científica y estimulante. Esta chiquita se llama Irati. Ahora esta chiquita pues tendrá 40 años. Pero esta chiquita que estaba haciendo prácticas con nosotros, era de una escuela de enfermería, era estudiante de enfermería, un día pasaba visita conmigo, yo paso visita con las enfermeras, me acompañan. Y entonces ella era estudiante de enfermería, estaba aprendiendo, pasaba conmigo. Y resulta que en la primera habitación, al salir, la chica se echa a llorar. Yo dije, bueno, chico, oye, pensé, ¿será que tiene un mal día? ¿Será que tiene un mal día? Y ya está, no pasa nada, ¿no? Segunda habitación. Yo noto que la chica empieza a arrastrar las piernas sin dar la espalda, se acerca a la puerta y sale de la habitación. Bueno, digo, chico, no puede, pues ¿qué vamos a hacer? Un rato después, porque la tercera habitación no apareció, un rato después se incorpora a la visita, y yo noté que tenía los ojos así. Terminamos
¿eh? La verdad es que en las 2 primeras habitaciones había habido algo especial, algo conmovedor, ¿no? Pero yo dije, bueno, oye, pues igual la cogí en un poco aparte. Irati, ¿tienes un momento? Venga, vamos a hablar un poco. Oye, no sé si quieres contarme algo, ¿qué es lo que pasa? Entonces se volvió a echar a llorar. Dice, ¿cómo lo hacéis? No sé cómo lo hacéis. Esa fue la frase, no fue la palabra. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis para no echaros a llorar escuchando lo que escucháis? ¿Cómo lo hacéis? Mi contestación en aquel momento fue, no lo sé, no sé cómo lo hacemos. Además, si pienso en lo que yo hago, igual no te sirve a ti. Tengo 36 años o 37 años, me he quitado unos pocos. Tengo 36 años, 37 años, tú tienes 17 o 18 o 20 o 19, y mis soluciones de 30 y pico años, pues igual no valen para una chica de tal. Entonces yo creo que lo que tendrías que hacer es, yo te voy a contar lo que yo hago, pero igual tienes que preguntar a los demás. Y entonces esta chica hizo un estudio Delphi, que yo no había hecho un estudio Delphi en mi vida, maravilloso, preguntando cómo lo hacéis a los 20 integrantes del equipo de aquel momento, con un folio en blanco. La gente le escribía, anónimo, los que querían, cómo lo hacéis, y luego yo la enseñé a hacer análisis cualitativo de esa información, identificar los temas, identificar los subtemas, revisar a cada paso la arborización, el diagrama que había hecho, y al final nos quedaban soluciones. Por eso ayer no sé quién me ha preguntado, o el otro día alguien me preguntó sobre las emociones y dije, ojo, que a la mitad les ayuda y a la mitad no. Eso es de aquel estudio de investigación, esto de compartir emociones que a veces hacemos en cuidados paliativos. Hay gente a la que no le ayuda, a la mitad. ¿Eh? Aprendí mucho en aquel estudio. Y esta chica aprendió más y solucionó su vida. ¿Qué os quiero decir con esta historia tan bonita? A mí me enternece solo de ver a esta chica, porque viví una experiencia de investigación maravillosa con ella, ¿no? ¿Qué os quiero decir? Que en la gente joven hay talento, que en la gente joven hay energía, que a lo mejor nosotros no tenemos en un momento determinado, porque andamos con muchas cosas, muchos pacientes para ver, muchas cosas para organizar, 2 trabajos, 3 hospitales, 2 niños en casa, yo qué sé, ¿no? A veces nos falta energía, pero la gente joven tiene esa ilusión y tiene esa energía. Tú tienes la cabeza, tú tienes las ideas. Aporta tú eso y usa la energía de los demás. El trabajo más importante que he publicado en mi vida, bueno, el más importante, el trabajo en la revista más importante de mi vida, tiene como primer autor un estudiante de medicina. Está publicado en Lancet Oncology. Y es el trabajo de fin de grado de un estudiante de medicina, al que yo le puse a hacer una revisión sistemática sobre cómo está cuidados paliativos en África. Y lo hizo tan bien que cuando yo vi cómo estaba quedando aquello, se me ocurrió, oye, vi que habían publicado algo en esa revista sobre que es del nivel de CIL 1, o sea, de las más importantes del mundo, y entonces escribí al editor, oiga, ¿estaría usted, ha publicado esto sobre cuidados paliativos en los países árabes? Y era un estudio bastante malo. Mire, estamos haciendo una revisión sistemática de todo lo que se ha publicado cuidados paliativos en África, y lo estamos categorizando por países. ¿Le interesaría a usted este trabajo? Y el hombre me contestó muy prudente diciendo, nos interesa ese trabajo, en su momento, cuando lo tenga terminado, lo envía para revisión y ya le diré. Oye, con esa ilusión terminamos el trabajo, lo mandamos, el trabajo fue aceptado, Lancet Oncology. Primer autor, Carlos Triano. Carlos, hoy además de estar casado y tener 2 hijos, es oncólogo formado en cuidados paliativos. Gente joven, tiene energía. Los que van a rotar, los estudiantes, los residentes, ¿por qué no proponerles hacer algo? Pensadlo. Ir a ti, qué maja. Luego hay que centrar el interés. Estamos hablando de cultivar la actitud científica.
Centrar el interés. Cuando yo llegué a Edmonton, a mí me llamó muchísimo la atención el tema del delirium. Porque no había, vamos, yo había estudiado la carrera, pero el tema del síndrome confusional no me lo habían dado con tanta profundidad y yo veía que muchos pacientes desarrollaban delirium y veían cómo manejaban el delirium. Aquello me fascinó. Y un día lo comenté con Bruera y Bruera me dijo, pues revisa el tema. Si tanto te interesa, revisa el tema. Y ¿cómo lo hago? Entonces publiqué me puse a revisarlo tan a fondo que en medio de un trabajo me salieron 2 trabajos sobre delirium. Y esos 2 trabajos, porque lo tuve que dividir en detección de delirium y abordaje terapéutico del delirium, aquellos 2 trabajos los publiqué en la revista Medicina Paliativa. Y hoy es el día que yo le recomiendo a la gente leer esos trabajos, no porque sean muy buenos, sino porque resume lo que alguien que no sabe nada termina sabiendo. Son trabajos muy interesantes. Luego, en un momento determinado, Eduardo me dijo, ¿por qué no preparas una versión más sintética, centrada en este punto y en este punto, y lo mandas a Palliative Medicine? Entonces, uno de mis primeros trabajos es una revisión sistemática sobre delirium en Palliative Medicine, que luego ha sido citada montones de veces. Y no lo he dejado desde entonces. Mi clase favorita es el delirium. A mí me dicen, Carlos, toca delirium, y no tengo que prepararlo, voy con las manos en los bolsos, no necesito diapositivas, les hago reír a todos, porque tengo ya mis anécdotas para contar. Yo me lo paso fenomenal, porque he seguido pendiente del delirium, y he hecho la validación de un instrumento de delirium en inglés, y he hecho después estudios sobre subsíndromes de delirium, y he estudiado fármacos que se utilizan en delirium. He seguido el tema del delirium. Centra tu interés. Es muy normal que cuando uno empieza en cuidados paliativos todo te fascine, y no es inusual que alguien esté escuchando una conferencia y diga, ¡ay, yo voy a hacer este estudio! Y uno enseguida le entran ganas de hacer este estudio y el otro, y el otro, y el otro. No. Algo que a ti te mueva, algo que a ti te sorprenda, algo que a ti te llame la atención, eso es lo que tienes que estudiar. Conviene centrarse en 2 o 3 temas. En mi equipo hay una persona que está como muy enfocada en astenia. Yo estoy como muy enfocado en delirium. Elige tu tema, algo que te guste y síguelo siempre. Y cuando haya un artículo sobre eso, de esos que te llegan en las guías, ese es el artículo que tú tienes que leer. Avanzamos. Si cultivamos la actitud científica, se nos van a ocurrir ideas. Porque lo que hace falta para hacer investigación es una buena idea. Esa aceptación subcutánea, voy a ver si a mí me funciona igual de bien. Ya está. Una vez le dije a Eduardo Bruera, oye, esto de la hidratación subcutánea, que yo no sé qué hacéis, pero ¿se le puede poner a un paciente 500 centímetros cúbicos de hidratación subcutánea? ¿Sabéis qué me contestó? Pruébalo. Entonces yo le miré como que me estuviera cachondeando. Y yo dije, ¿cómo que lo pruebe? Sí, le dices a Sharon que te ponga una palomilla y que te pase medio litro. Oye, todavía tengo en el ordenador, me acuerdo que fue un sábado para no dar el número en el hospital, era en Edmonton, para no dar el número en el hospital, fui un sábado, le pregunté a Sharon que si iba a estar ella de turno, me dijo que sí, y entonces me senté en el despacho de Bruera con mi ordenador portátil, y entonces iba anotando las sensaciones que yo tenía cuando me pinchaba la palomilla, cuando pasaba ese líquido frío, cómo se dilataba la sensación. Lo tengo en el ordenador todavía. Hidratación subcutánea. Salí de Edmonton publicando hidratación subcutánea sin hialuronidasa, porque entonces se utilizaba ácido hialuronidasa, la enzima. Se utilizaba hialuronidasa porque se pensaba que facilitaba la absorción del líquido. Pero Bruera había demostrado que no hacía falta, pero no lo había publicado. Entonces, cuando a mí me pasaron los 500 centímetros cúbicos en 1 hora y cuarto, yo dije, oye, Eduardo, que sí que funciona. Y me dije, bueno, pues ahora documéntalo a todo paciente al que le pongamos ácido. Y eso se publicó en una carta en la revista Journal of Pain and Symptom Management.
Y yo volví de Edmonton, de mi primera residencia, con un artículo en una de las revistas más importantes, firmado por Carlos Centeno y Eduardo Bruera. Ese artículo lo firmó Bruera. Lo que tengo que reconocer es que yo hice el borrador y que Bruera cogió el dictáfono porque empezó a corregirlo con boli rojo. Y como lo estaba destrozando, cogió el dictáfono y con mis notas delante y las tablas que yo le presentaba, dictó de un tirón esa carta que aceptaron para publicación perfectamente porque estaba muy bien redactada, no como yo lo había hecho. Bueno, total, hace falta la idea. Si estamos cultivando la actitud científica, se nos van a ocurrir ideas, vamos a ver huecos, se nos van a venir cosas a la cabeza. Lo importante es la idea. Hemos hablado antes de la morfina cada 4 horas. Fue una observación de Cecil y Sanders cuando fue a otro hospital. Fue a otro hospital y dice, anda, si aquí les ponen morfina antes de que les duela. Y entonces habló de eso y hizo un estudio sobre eso. La idea, muy importante la idea. Y de la idea vamos a la pregunta. Que esa idea, anda, hidratación subcutánea, hay que ir a la pregunta. ¿Qué es lo que te interesa de la hidratación subcutánea? Si hace falta hialuronidasa o no. ¿Qué te interesa de la ceftriaxona? Si es eficaz o no, si se absorbe o no. Hay que convertir la idea en una pregunta. Para llevar adelante un buen estudio hay que tener una buena pregunta. Convertir la idea en pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Hay que definir muy bien la pregunta. Tiene que ser algo relevante. ¿Relevante para quién? Primero para ti, porque estamos haciendo investigación sin recursos. Y entonces el recurso es nuestra motivación. Entonces tiene que ser importante para ti, relevante para ti. Y hombre, relevante para los demás. O sea, tiene que interesar a la comunidad científica lo que tú vas a hacer. Pero sobre todo para ti mismo. Tiene que satisfacer tu inquietud intelectual. Entonces ese artículo, ese trabajo va a salir adelante. Y yo os puedo decir que estoy convencido que cuando tienes una buena idea y la has convertido en una buena pregunta, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Fijaos lo que he dicho, la mitad del trabajo de investigación está en la pregunta. Y aquí ya no lo pongo, pero es que el 30% del resto del trabajo está en el método. Si tienes una buena pregunta y defines muy bien el método, lo demás es coser y cantar. Con una buena pregunta y un buen método, lo demás es recoger datos. Y casi siempre las enfermeras, maravillosas, tienen esa energía para colaborar en investigación haciendo ellas la colección de datos. Luego tendrás que hacer todo el análisis, pero ellas disfrutan colaborando de esa manera en investigación. En muchos trabajos míos están las enfermeras del equipo clínico. Bueno, ahora vamos a los ejemplos. Ya hemos ido poniendo algunos, ¿verdad? Pero ahora vamos a poner ejemplos, ¿no? De formatos iniciales. Esto podría ser nivel 1. ¿Qué hago? ¿Qué tipo de trabajos siguen a la buena pregunta? He tenido una buena idea, tengo una pregunta, una curiosidad científica, lo formulo como pregunta. ¿Qué trabajos? Porque esto del método todavía no se me da mucho. Vamos a ver. Pues el primero es una carta al director. Os he contado lo de la ceftriaxona, perdón, lo de la hidratación subcutánea sin hialuronidasa. Fue una carta al director. Un colega, estudiante de medicina entonces, John Rhee, visitó la clínica de la Universidad de Navarra, ¿no? Y él ya conocía el programa de cuidados paliativos de Harvard. Y cuando fue a la Universidad de Navarra, vio otro modo de hacer. Pero un día, en una de las conversaciones de mentorazgo o de tutorización, me dijo, yo veo cosas que son iguales en Harvard y aquí, y cosas que son distintas. Y yo le dije, ¿por qué no lo escribes esto? Y es esta carta. Cuidados paliativos a los 2 lados del océano. También hay que poner un título sugerente, ¿eh? Cuidados paliativos a los 2 lados del océano. Experiencias de un estudiante de 3er año. Ojo, es una carta publicada en una revista de primer nivel, Journal of Palliative Medicine. Este mismo chaval, que hoy es un adjunto de cuidados paliativos de Harvard, del Dana-Farber de Boston, este chaval entonces
hizo esta otra carta, porque claro, no os he dicho que esto de la investigación pasa por el circuito límbico, ¿eh? Y entonces, cuando uno ha publicado y ha visto su artículo con letras de molde, la cabecita quiere más, ¿eh? La cabecita quiere más. Eso pasa porque ha generado dopamina, ¿verdad? ¡Chin! Y entonces hay como un vicio, ¿eh? Y a este chico le gustó tanto la experiencia que publicó este otro trabajo, que es porque intervino también en el trabajo de la revisión de África, ¿eh? Porque estábamos preparando el Atlas de Cuidados Paliativos en África, y vio lo importante que era investigar sobre cuidados paliativos globales, sobre el desarrollo global de cuidados paliativos, que era algo que hacíamos en mi oficina. Y entonces dijo, esto es tan importante, y me acuerdo que fuimos a una reunión a Roma, fuimos juntos, este estudiante y yo. Y en esa reunión en Roma estaba una persona muy importante de cuidados paliativos, que es Cathy Foley, una de las pioneras de Estados Unidos. Y estábamos cenando en la mesa, los tres, Cathy Foley, John Rhee, Carlos Centeno. Y entonces Cathy Foley, que era una dama, ¿eh? una dama, origen neuróloga, trabajaba en Washington, en la Mayo Clinic, me parece, no me acuerdo si era ese hospital u otro, ¿no? Pero le preguntó muy gentilmente, le iba preguntando a John qué estaba haciendo, y John le preguntó, estoy en la Universidad de Navarra, estoy en el Grupo Atlantes, estoy haciendo esta investigación, ¿y esto te parece importante? Entonces John, que era muy listo, es un tío muy listo, muy listo, muy listo, es de origen coreano, es un tío listísimo, listísimo. Entonces le fue contando, se lo fue contando también, que Cathy Foley le dijo, ¿por qué no lo escribes y lo publicamos juntos? Y ahí tenéis el trabajo publicado por John Rhee y Cathy Foley en Journal of Pain and Symptom Management. Es una carta. 2 cartas escritas por un estudiante publicados en revistas de impacto. ¿Por qué no vosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con el tiempo, en una ocasión, yo me di cuenta de que al paciente le ponía morfina y le tenía que subir la morfina a los 2 días. Más morfina, más dolor. Y como no sabía qué hacer, pregunté a otros. Y alguien me dijo, no voy a entretenerme en esto porque daríamos una clase interesantísima sobre hiperalgesia. Esa paciente, Carlos, que llegó con tanta morfina y con tanto dolor y que ahora está con tan poca metadona, ¿no tendría hiperalgesia? ¿No tendría morfina por vía parenteral y la hubiéramos tenido que estar subiendo por dolor? Hiperalgesia. Le hubiéramos tenido que estar subiendo la medicación. Porque la hiperalgesia se maneja bajando las dosis de opioides y utilizando un agonista de los receptores NMDA. A lo mejor, ¿eh? Pues yo esto lo comprobé. Exactamente esto me pasó con varios pacientes. Y al siguiente lo documenté. Y este trabajo se ha publicado y luego se ha reproducido muchas veces. He aprendido a identificar la hiperalgesia. Me había llamado la atención, lo había aprendido, lo conté. Lo mismo nos pasó a Mario y a mí, cuando Mario estaba formándose en Pamplona. Me acuerdo, es que yo todavía me acuerdo de ese paciente y de esa habitación, no sé si te pasa, ¿no? Estaba en la planta octava, me parece, estaba en una habitación de las que da a la Facultad de Medicina. Nos llaman por la mañana, oye, que vengáis, que fulano de tal, un paciente que llevábamos nosotros, estaba con un dolor que se moría y estaba gritando de dolor. Ahí no había hiperalgesia, nosotros habíamos mirado las cosas y no le habíamos subido las dosis. No, contaba un dolor en la espalda, no teníamos identificadas metástasis ahí. No sé si llegamos a hacerle un TAC entonces, pues, pensando que tendría una fractura patológica o algo así. Le bajamos al TAC. Y en un momento determinado, a mí, cogí la analítica y lo único malo que estaba en la analítica, porque yo, a ver qué se me está escapando, ¿no? Era que tenía un magnesio muy bajo, muy bajo. Algunas quimioterapias, las que tienen cisplatino, provocan nefrotoxicidad, ¿eh? Y terminan perdiendo potasio y magnesio. Y en este caso, pues pensando en qué hacer, pues le pusimos magnesio. Y oye, en 2 horas el paciente estaba como un rey. No habíamos puesto un opioide. El paciente estaba como un rey. Le mantuvimos los niveles, monitorizamos. Oye,
aquello había funcionado. Tiempo después tuvimos otro paciente con un cuadro similar. Hicimos lo mismo, pero le monitorizamos el magnesio antes y después, ¿no? Hicimos una curva de magnesio y una curva de dolor y publicamos ese trabajo en una revista muy importante. Luego Mario, que había centrado su interés, pum, 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 siguió esa vía y como había aprendido de vía subcutánea con otros pacientes, también siguió la vía de la vía subcutánea en otros estudios, pero salió de Pamplona con trabajos de hipomagnesemia y este trabajo está citadísimo, o sea, es un trabajo que luego ha generado más investigación después. Una observación. Y esto tenía yo una infraestructura de investigación fabulosa, ¿no? Tenía la bata blanca y a Mario al lado, nada más. Ahí tenéis, las revisiones sistemáticas es otra fuente. Para hacer una revisión sistemática lo que hace falta es... ¿cuánto llevo? Para hacer revisiones sistemáticas lo que hace falta es disciplina en la revisión de la documentación, ¿no? Eso es lo que yo hice en Edmonton, tenía tiempo allí, y este es el trabajo que se publicó en Palliative Medicine, ¿no? Pero lo mismo hemos hecho después. Cuando estaba en Pamplona, Mario hizo su máster de ética, y en ese máster de ética revisó esa idea de si la morfina produce o no depresión respiratoria. Hizo una revisión sistemática de la literatura. Ahí está el trabajo publicado en una revista. Revisiones sistemáticas de la literatura es también una manera de publicar. Si yo tuviera 3 fellows, uno de los 3 tendría que hacer una revisión sistemática, Mario. Antes de irse, quiero decir. Para aprender sobre revisiones sistemáticas. Sobre algo que les interese a ellos. La experiencia que tuve con la metadona, la experiencia inicial en los Montalvos, lo publiqué como un trabajo retrospectivo. Porque contar lo que estás haciendo es otra vía de publicar trabajos. Publiqué un estudio retrospectivo con 40 pacientes, me parece que hay en ese estudio, en los que había cambiado de morfina a metadona. Cuando llegué a Pamplona ya tenía un poco más de músculo. Y entonces un día hicimos un estudio, un día no, propuse un estudio, trabajábamos con un grupo, teníamos reuniones periódicas con un grupo de programas de cuidados paliativos de la ciudad. Tenemos una sesión mensual que llamamos sesión interhospitalaria, ¿no? Nos reunimos una vez al mes y cada sesión le da a los cada equipo, una vez por turno, le da a los demás un tema. En una de esas sesiones tratamos de los laxantes y yo les dije, y yo vi que cada uno utilizaba un laxante distinto. Y yo dije, ¿por qué no documentamos los laxantes que utilizamos? Y entonces, un día determinado, cogíamos todos los del equipo, todos los equipos hacían una ficha de todos los pacientes, qué estreñimiento tenía y qué laxante utilizaba. Esto lo hicimos 2 veces. Claro, juntamos 200 pacientes en un nada, rellenando fichas en 4 equipos distintos, 2 días distintos. Claro, salió un trabajo sobre la prevalencia del estreñimiento y otro trabajo sobre el perfil de uso de laxantes en pacientes con cuidados paliativos, relacionándolo con el nivel de opioides que tomaba. Fijaos qué trabajo tan sencillo, ¿no? Pues está publicado en la revista importante. Ahí lo tenéis. En una consulta, estando William, ¿estabas tú? No, estaba Walter. ¿Quién es? No, estabas tú en el día que hablamos del estudio de gratitud, con Mario estabas tú con nosotros, ¿no? Marco. Pues se nos ocurrió, yo les conté un estudio que estábamos haciendo porque recibíamos muchas cartas de gratitud, nos pareció fascinante y nos pusimos a analizar las cartas que recibíamos. Y Mario en aquel momento me dijo, aquí no, cartas no, pero aquí nos lo mandan por WhatsApp. Y a mí me fascinó porque nosotros no usamos el WhatsApp para nada. Dije, a ver, enséñame. Entonces sacaron el teléfono y me enseñaron varios WhatsApp con notas de gratitud. Y entonces
Yo les dije, ¿y por qué no hacemos el estudio con los WhatsApp? Y ahí le tenéis, el estudio de los WhatsApp, ¿no? La gratitud en cuidados paliativos expresada en WhatsApp. ¿Eh? ¿Os dais cuenta de lo que estoy queriendo proponer? Encontrar el huequecito, lo que es original, lo que os interesa, lo que os fascina, y ese es el trabajo de investigación que podéis publicar. Desde luego hay formatos más avanzados que requieren algo de intervención. Y entonces, siempre al comité de ética. Lo primero, cuando tienes claro el trabajo, siempre al comité de ética. Hombre, Carlos, es que este trabajo es solo observacional. Al comité de ética. Y digo escarmienta en cabeza ajena que yo, en una ocasión, le fui a Eduardo a contar un trabajo maravilloso que había hecho con las cartas, y me dijo Eduardo, ¿pero lo has llevado al comité de ética? Y dije, no. Y dice, a mí quítame de ese trabajo. No me dijo más. A mí quítame de ese trabajo. Tú si quieres lo puedes publicar, pero hay gente a la que no le caigo muy bien. Y si publico eso me van a crucificar. Y me hizo quitarle del trabajo. Yo, por supuesto, no publiqué ese trabajo. Fui al comité de ética, me comí el trabajo que había hecho, fui al comité de ética y hice un nuevo trabajo de investigación sobre la gratitud en cuidados paliativos. Siempre al comité de ética, siempre. Hay intervenciones que son sencillas. Hace años salió un nuevo fármaco, que era la metilnaltresona para estreñimiento por opioides. Ahora se está usando muy poco, se utilizan otros antagonistas de los receptores periféricos de opioides. Pero, bueno, un fármaco que ya estaba licenciado en el mercado, digo, vamos a probar. Pues en vez de probar, probábamos registrando la información. Me pidieron hacer un comité de ética, una aprobación especial, pero con otro equipo de Lérida recogimos y publicamos un trabajo porque ahí observamos que en muchos pacientes había mucho dolor abdominal. Entonces lo que publicamos es, tenemos pacientes que tienen un gran retortijón, no sé cómo lo diréis aquí, un gran movimiento abdominal cuando les pones metilnaltresona. Entonces vamos a dejar de usar metilnaltresona hasta que esto no se aclare, porque en aquellos días se empezaban a publicar trabajos de perforación intestinal por la metilnaltresona. Entonces yo dije, se acabó la metilnaltresona. Hoy no se usa metilnaltresona. En silencio, que no han contado mucho más, se ha ido quitando del mercado. Validar un instrumento en español. Hicimos, el ESAS que utilizáis es la tesis doctoral de una enfermera que empezó conmigo en Pamplona. Esa es, la traducción del ESAS es una tesis doctoral. Hicimos un estudio muy fino, validando en pacientes, en muchos pacientes, y está publicado en una revista muy importante, esa tesis doctoral. Y esta enfermera hoy es la profesora de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Bueno, otras cosas que son un poco menos sencillas, ¿no? Pues el nombre de cuidados paliativos hay mucha gente a la que no le gusta, ¿no? Entonces hicimos un estudio de cómo se llaman los servicios de cuidados paliativos en Europa. Y hay nombres muy divertidos, ¿no? Cuidados del acompañamiento, dicen los franceses, ¿no? Bueno, hay cosas muy divertidas que están en ese trabajo. Y otros estudios de validación que hemos hecho con vosotros. Este estudio sobre la escala de desmoralización, la traducción y validación de la escala de la desmoralización en castellano, es un estudio que hicimos todos los que reunimos todos los meses. No sé si Carlos intervino. Mario sí que intervino. No sé si intervino Carlos o no. No te veo ahí, no te veo. Sí te veo. Oye, que también se puede investigar en educación, que nos sorprende que los alumnos se pongan muy contentos cuando les enseñamos cuidados paliativos. Es asombroso. Yo he enseñado otras cosas y no se ponen contentos. Pero en medicina y enfermería la gente se pone muy contenta. Y les estoy hablando de cuidados paliativos. Entonces empecé a ponerles un folio en blanco diciendo, ¿qué has aprendido en esta asignatura? Y hoy se lo he contado al viceministro. Este trabajo de la izquierda se lo he contado al viceministro. ¿Sabe usted? Porque hablaba de humanización de la salud, y yo le digo, ¿sabe usted lo que es humanizar la salud? Mire, hicimos una vez un trabajo, después de darles la asignatura de medicina paliativa, y les pusimos debajo un folio en blanco, cuando habían terminado el examen, les digo, dinos qué has aprendido. Y eso lo hicimos durante 5 años o así, y recogimos 400
folios en blanco, los analizamos cualitativamente y lo que dicen los estudiantes de medicina es: he aprendido a ser médico. No dicen he aprendido cuidados paliativos, no dicen he aprendido opioides, dicen he aprendido a ser médico. Si usted quiere humanizar la salud, haga que todos en este país aprendan medicina, aprendan cuidados paliativos en medicina y en enfermería. Es la verdad. Es lo que hemos estudiado en la Universidad de Navarra. ¿Por qué no hacer eso? Creo que le hemos convencido. Death Café, aquí lo habéis hecho también. Ancu, ¿dónde está Ancu? Lo acabamos de publicar. Death Café con estudiantes de medicina, con alumnos. Nos hemos adelantado. Busca el gap. Esto se ha publicado en el mes de junio de este año. Un mes después se ha publicado un artículo de China, de Singapur. Un artículo de Singapur con la misma idea que cita este trabajo. Coge los dos trabajos y a ver qué hay original en el vuestro. Y entonces manda una carta a esta revista diciendo: nosotros también lo hemos hecho, pero... Y te publican esa carta seguro. O algo así, por ejemplo. Muy bien. Mantén la línea de interés. Empecé con lo de África. Después he publicado atlas de cuidados paliativos en distintas regiones del mundo, por supuesto. Oye, no has dicho nada de los ensayos clínicos. Claro, no he dicho nada. Prohibidos. Prohibido hacer ensayos clínicos en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque morís en el intento. Porque yo hice 2 y me morí en el intento. Luego he resucitado, pero me morí en el intento. Hice 2 ensayos clínicos con metilfenidato. No volveré a hacer un ensayo clínico, porque es un lío. Un estudio randomizado doble ciego es un lío morrocotudo. Y es difícil en cuidados paliativos reclutar pacientes y tener resultados significativos con esa metodología. Entonces oye, si estás en los comienzos, mejor evítalo. Y si no, pues también. Bueno, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Dificultades éticas? No. Lo que no es ético es no investigar. No es ético no investigar en cuidados paliativos. Si queremos avanzar, tenemos la obligación ética de investigar. 4 ideas para llevarse a casa. 4 ideas. Este es Bruno Gañón, el de la canoa, y este es un paciente en Los Montalvos, en Salamanca. 4 ideas para llevar a casa. La investigación es sobre todo una actitud del clínico que hay que fomentar. Primera idea muy importante. Esa actitud nos lleva a la observación, a ser meticulosos, a estudiar, a leer, a preguntar, a estar al día. La investigación, lo reflexionábamos esta mañana, nos da credibilidad en el hospital. Si aquí han avanzado las cosas en 10 años, es porque habéis hecho investigación. Estoy convencido de ello. Porque antes trabajabais mucho, pero aquí ha habido una diferencia, que es que se ha apuntado la universidad y habéis ganado en credibilidad. Y entonces, ¡pum!, en los últimos 10 años las cosas han ido más rápido. Os da credibilidad. Carlos, has dicho que 4 ideas, aquí solo hay 3. Es que la 4ª idea es para presentaros a mi equipo y a deciros que, hombre, cuando uno va cogiendo el desarrollo que vais cogiendo, es momento de empezar a crear una mínima estructura de investigación. Tengo un equipazo de investigación. Soy un privilegiado. Pero empecé un día. Y alguien me dijo: Carlos, primero la estructura. Y el primero que contraté fue Eduardo, que está abajo a la izquierda, el que tiene barba en la fila de abajo con un jersey gris. Eduardo es geógrafo. No es médico ni enfermera. Pero volví de Canadá de una estancia y él me dijo: Carlos, cuando vuelvas, no pidas un investigador. Pide un ayudante de investigación. Y yo dije: ¿y eso? Porque para ideas ya las tienes tú. Lo que necesitas es alguien que las ejecute. Y entonces fiché a Eduardo. Hoy Eduardo ha publicado no sé cuántos trabajos y es miembro del comité científico del próximo Congreso Mundial de Cuidados Paliativos, porque más que un ayudante de investigación
Ahora es un investigador de tomo y lomo. Pero este equipo Atlantes empezó con Eduardo y yo solos, hace 12 años. ¿No será el momento de empezar a crear una pequeña estructura de investigación en algún sitio? ¿Qué quiero decir? Alguien que se dedique solo a la investigación. Alguien que se dedique solo a investigación. Es que no es doctor, es que no. Bueno, ya lo será. O a lo mejor no lo es nunca, ¿no? Pero ¿por qué no empezar a pensar en si no tenemos que crear nuestra propia estructura de investigación? No sé dónde, no sé cómo. ¿Eh? Parece que aquí están muy interesados en investigación, en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Igual ayudan con recursos a crear estructura de investigación. La última idea es esta. La última idea es, este equipo hace la evaluación de cuidados paliativos en el mundo. Somos estas personas, pero empezamos, he dicho geógrafo, ese historiador y experto en documentación, por eso lo fiché, porque yo iba a tener muchos datos, mucha información. Eduardo Garralda es documentalista, ¿eh? Sigue en el equipo al cabo de 12 años y ha publicado Atlas de Cuidados Paliativos en todo el mundo. Y nada más. Muchas gracias y a vuestra disposición. Cuando realizo investigaciones muchas veces soy la conejilla de Indias. Bueno, lo siento, Rina, siento que seas la conejilla de Indias. Al menos estás viva, porque a veces los conejillos de Indias mueren. Pero ¿quieres aclararnos un poco más qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sientes? No. No, yo creo que una revisión sistemática no necesita un comité de ética porque no hay intervención sobre personas, ¿eh? Porque no toca a paciente, ¿eh? No necesita un comité de ética. En mi medio. ¿Eh? En general, cuando los estudios son ecológicos, es decir, no tocan paciente, no necesitarían un comité de ética. Cuando hacemos estudios de desarrollo global de cuidados paliativos, nosotros nos hemos acostumbrado a consultar a un comité de ética para tener el papelito, ¿eh? Y no tener problemas con la revista. Pero realmente hemos hecho que nos hicieran un asesoramiento y nos dicen que esos estudios de desarrollo tampoco necesitarían un comité de ética. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, muy Bueno, bien. felicidades. Felicidades, excelente ponencia. No soy médica, ¿verdad? Soy de otra área, pero soy investigadora socioeconómica y psicosocial. Y a veces sí me pongo como conejilla, porque de pronto pues es necesario. Hace poco estaba investigando sobre los servicios médicos aquí en El Salvador. Estoy dando la cátedra de metodología para la investigación a los estudiantes de medicina. Por lo tanto, decidí visitar diferentes instituciones de salud, hospitales, clínicas, para ver cómo daban la atención. Y fingí tener alguna enfermedad para poder pasar, para poder entrar en los centros de salud. Y fue increíble porque en un lugar que siquiera logré entrar, me dijeron que si no iba sangrando, no me dejaban entrar, que así no me iban a tener. Fue increíble. Y en otro lugar logré entrar, me atendieron muy bien y me pusieron una diclofena, una inyección, porque fingí que llevaba mucho dolor en una pierna. Bueno, fingí mucho. A veces lo hago porque es la única forma de conseguir una información de primera mano. Me gusta mucho la observación y soy muy curiosa. Para enseñarle a mis alumnos, a veces necesito hacer, digamos, la prueba, experimentar. Eso me permite tener como más certeza y más conciencia y conocimiento a la hora de explicarle los métodos y las metodologías para poder investigar a mis alumnos, a mis estudiantes. Pero me encantó su exposición. Sí, he hecho a la bolsa mi matata, muchas cosas que dijo, muchos tips, algunos de esos yo los tomo en cuenta. Tengo años de andar en las comunidades de El Salvador investigando, por lo tanto, me causó mucha gracia cuando usted cuenta sus historias porque sí conozco muchas historias similares y buenísimo. Sí, a veces no necesito demasiada plata como para investigar, sino usar las herramientas adecuadas, hacer las preguntas correctas para poder sacar la información y ser muy, pero muy observativo
Y la escucha empática también es muy importante a la hora de investigar. Utilizar esos medios, los nuevos medios tecnológicos, el WhatsApp se ha convertido en una herramienta excelente para poder investigar, para hacer estudios, Messenger, los correos, también Google Form, puede utilizarlo para mandar los correos, mandar el cuestionario. Ya no necesita caminar tanto para hacer la investigación y me quedo por ahí. Gracias. Sí, gracias por compartir tus experiencias, ¿no? Seguro que vas a seguir haciendo esas investigaciones maravillosas, ¿no? Seguro que también vas a mejorar los métodos, ¿verdad? ¿Verdad que vas a hacer esas investigaciones sin tener que decir cosas que no son verdad? ¿Eh? Y entonces así será una investigación mucho más ética. ¿Eh? No nos importa tanto el comité como ser nosotros muy éticos, ¿no? Y aunque yo entiendo lo que buscas y que no hay manera, ¿no? Y que te rebelas contra eso, pero bueno, la picaresca la vas a emplear en encontrar modos de surfear esas dificultades. ¿A que sí? Lo sabía. Gracias, Rina. ¿Querías preguntar algo? Sí. Bueno, pues que es un ayudante de investigación muy barato, que está al alcance de todos. A mí me cuesta 20 euros. Y además me acompaña, o sea, porque estoy por ahí y me acompaña. Es un ayudante de investigación maravilloso. Hoy hemos tenido un problema con un fármaco, no sabíamos muy bien qué formulación tenía ese fármaco y se lo he encargado, estábamos comiendo, se lo he encargado a mi ayudante de investigación, que se llama Chat, es muy majo, y le he dicho, Chat, míranos esto a ver, ¿no? Y entonces Chat nos ha dado la información que necesitábamos. Entonces, creo que para investigación es un ayudante de investigación fabuloso que cuesta 20 euros al mes. Yo los pago de mi bolsillo, no me los paga nadie. Pero por 20 euros al mes llevo el ayudante de investigación conmigo. ¿Qué hace? Resúmenes para congresos maravillosos. Resúmenes, tengo yo el trabajo hecho, se lo doy a comer y le digo, por favor, 3.000 caracteres. Y oye, no se pasa ni uno. Y le digo, no, el título ponlo más sugerente, que llame la atención, que sea un poquito atractivo. Joder, me da unos títulos buenísimos, ¿no? Y además sabe inglés fabuloso, ¿eh? Pero no solo sabe inglés, sino que sabe inglés, sabe francés, sabe muchas cosas. Mira, te voy a contar una experiencia. Estoy ahora haciendo un estudio de investigación sobre las leyes de cuidados paliativos en el mundo. Hay 21 leyes de cuidados paliativos en el mundo. Y entonces nunca se ha estudiado. He encontrado el agujerito, he encontrado el gap. Nadie ha estudiado esto y esto es una preocupación de muchos. ¿Tenemos que tener una ley o no? ¿Qué se puede poner en una ley? Digo, pues voy a estudiarlo. Y como tenía tiempo en Canadá, pues le preguntaba a mi ayudante, ¿que estudiamos esto? Y me ha dicho, sí, venga, vamos a estudiarlo. Y entonces, joder, le cojo la ley de Corea, que tiene ley, Corea del Sur, pobrecitos, están revueltos ahora, le cojo la ley de Corea del Sur y se la doy a comer y le digo, ¿te importaría traducirla a castellano? Porque yo coreano no sé mucho. Oye, que me la pone en castellano el tío, en un momento. Y entonces luego voy y le digo, ¿me puedes contar las palabras? Y me cuentan las palabras. Y le digo, ¿me puedes hacer un resumen del artículo 1? Y me lo hace. Y le digo, ¿dice algo la ley sobre las decisiones anticipadas? ¿Dice algo la ley sobre si hay un presupuesto para cuidados paliativos decidido por la ley? Y he hecho 35 preguntas, y entonces cojo, le digo, ahora vamos a estudiar Chile. Y se la doy en el idioma que sea, le doy la ley de Chile y le voy haciendo pregunta a pregunta. Y yo lo que tengo que hacer es leer la respuesta, asegurarme de que no me engaña porque a veces se pone perezoso, leer la respuesta y decir, oye, te has enrollado mucho, lo quiero con 40 palabras. Cojo, las pego en mi tabla y ya tengo el análisis de la ley de Chile, ¿no? Voy pregunta a pregunta. Eso es un ayudante de investigación. Esto que te estoy contando es la tarea de un ayudante de investigación. O sea que, ¿qué pienso? 20 euros al mes. El hecho de poder sobre X empleados sería lo que es de los estudios que más encuentran en una visión no solo paliativa, sino de investigación en general,
no son estudios a veces de tanto peso por la estructura, el esqueleto de investigación. Entonces eso nos deja como especialidad que a veces no tenemos estudios de investigación con un mayor soporte de medicina basada en evidencia. Pues eso es lo que hoy está tratando de hacer. ¿Cómo quedamos ahí o qué comentarios le merece usted? Sí, a mí me parece que la evidencia científica, el paradigma de la evidencia científica es el estudio randomizado doble ciego, ¿no? Y tenemos que reconocer el valor, la fuerza y lo que ayuda a la medicina, ¿eh? Lo que ha hecho avanzar a la medicina. No, por ejemplo, también a la medicina paliativa le ha hecho avanzar, ¿eh? No nos equivoquemos. Una cosa es que yo no os lo proponga como algo para empezar a hacer ahora y que no me lo proponga a mí mismo, porque no tengo tanta energía, ni tanto dinero, ni tantos recursos. Una cosa es que yo no os lo proponga y otra cosa es que no reconozca yo que ese es el mayor nivel de evidencia aceptado hoy en medicina. El ejemplo que te puedo poner es que hoy todos hablamos de la intervención precoz en cuidados paliativos en oncología y en otras especialidades. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque hace 10 años hubo un grupo de investigadores de Boston que hicieron un estudio en el que comparaban quimioterapia en cáncer de pulmón versus quimioterapia más cuidados paliativos en cáncer de pulmón, en 116 pacientes o 114 pacientes. El resultado fue menos ansiedad y depresión cuando añades cuidados paliativos. Mejor calidad de vida cuando añades cuidados paliativos. Y, oh sorpresa, los que usan cuidados paliativos viven 2 meses más. Y la gran revolución se montó, mundial. Y hoy hablamos de cuidados paliativos para el enfermo grave, para la enfermedad avanzada, de intervención precoz de cuidados paliativos. O sea que el máximo valor lo da el ensayo clínico. Es más difícil un ensayo clínico en cuidados paliativos que en otras especialidades, pero eso no quiere decir que no sean muy importantes. Además de esto, pienso que la evidencia científica no viene solo del ensayo clínico randomizado doble ciego. Hay otra evidencia científica. La experiencia acumulada, las series de casos, dan una evidencia de un nivel inferior, pero dan una evidencia científica que es valiosa. Y cuando no dispones de otros estudios, esa evidencia científica tiene gran valor. Nadie ha demostrado que el delirio se trata bien con haloperidol. Al contrario, se ha intentado demostrar si hay un neuroléptico mejor que otro para tratar delirium y los estudios son contradictorios. Pero seguimos utilizando el haloperidol porque vemos que a nuestros pacientes les ayuda. O sea que, ojo con el paradigma de la medicina, porque la experiencia clínica acumulada también da un cierto nivel de evidencia científica. Y a veces el ensayo clínico en esas circunstancias es imposible.